Hola compañeros, vamos a continuar con la unidad 5 de farmacología del sistema nervioso autónomo y hoy día vamos a ver tres temas. Vamos a ver la transmisión colinérgica, la transmisión adrenérgica y un punto que trata de la distribución y efecto de la estimulación de los receptores colinérgicos y adrenérgicos. Empezamos con la transmisión colinérgica. Vamos a ver la síntesis, el almacenamiento, la liberación y la degradación de acetilcolina. Empezamos con la síntesis de acetilcolina. Como pueden ver, aquí tienen una formulita en donde se ve que la acetilcoenzima A más la colina, por la acción de la enzima acetilcolintransferasa, da lugar a la acetilcolina más la coenzima A. Pero vamos a explicar dónde se sintetizan cada uno de los componentes de esta reacción, es decir, la acetilcoenzima A, la colina y la acetilcolintransferasa. La acetilcoenzima A se va a sintetizar en las mitocondrias de las terminales axónicas a partir del piruvato. ¿Se acuerdan del piruvato? Quienes hayan visto la glucólisis anaeróbica, el producto final es lactato o piruvato, y el piruvato luego ingresa a las mitocondrias para empezar el ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Bien, entonces la acetilcoenzima A se sintetiza en las muchas mitocondrias que hay en las terminales sinápticas a partir del piruvato. La colina, que es una amina básica con cargas positivas, se capta desde el líquido extracelular hacia el axoplasma por transporte activo. ¿Por qué por transporte activo? Porque al ser una amina o una molécula básica con cargas positivas, no puede atravesar las bicapas lipídicas del axón y por eso hay proteínas transportadoras que las captan desde el líquido extracelular y la introducen en el axoplasma para luego viajar la colina hacia el citoplasma de la terminal sináptica. Después tenemos la enzima, la acetilcolintransferasa, que es la que lleva a cabo esta reacción. La acetilcolintransferasa se sintetiza en el citoplasma del soma de la neurona y se transporta a lo largo del axón hasta el citoplasma de la terminal sináptica. Y aquí, en el citoplasma de la terminal sináptica, la enzima acetilcolintransferasa cataliza la acetilación de la colina con la acetilcoenzima A. ¿Qué significa que cataliza la acetilación de la colina? Bueno, esta enzima tiene la capacidad de transferir el grupo acetilo de la acetilcoenzima A, o sea, primero rompe la acetilcoenzima A y el grupo acetato o acetilo lo transfiere a la colina para dar lugar a la acetilcolina y queda la coenzima A libre para más síntesis de acetilcoenzima A en el interior de las mitocondrias. Después de su síntesis en el citoplasma de la terminal sináptica, la acetilcolina es captada hacia el interior de las vesículas de almacenamiento, las vesículas sinápticas que también están obviamente en la terminal sináptica. Entonces, después de su síntesis, la acetilcolina va a ser captada hacia el interior de las vesículas sinápticas donde va a quedar almacenada. Vamos al segundo paso de esta transmisión colinérgica, que es el almacenamiento y liberación de acetilcolina. Entonces habíamos quedado que la acetilcolina se almacena en el interior de las vesículas sinápticas y ahí queda almacenada hasta que llega un potencial de acción a la terminal nerviosa que despolariza la membrana de la terminal y permite la entrada de calcio hacia el interior de la terminal sináptica. Y este calcio es el que facilita la fusión de las membranas de las vesículas y del axón, resultando esto en la liberación de la acetilcolina de las vesículas
hacia la hendidura sináptica. Recuerden bien cómo es el proceso del potencial de acción. Un potencial de acción significa un cambio de polaridad de las membranas que se dan debido a las entradas de sodio y las salidas de potasio. Eso cambia el signo en el interior y en el exterior de la membrana. Y un potencial de acción, que es ese cambio de polaridad en la membrana, se va corriendo hacia lo largo de la membrana del axón hasta que ese cambio de polaridad de la membrana llega a la membrana presináptica. Ese cambio de polaridad va a facilitar esa despolarización, ese cambio de polaridad va a facilitar la entrada del calcio extracelular, desde el líquido extracelular hacia el interior del citoplasma y la terminal sináptica, y el calcio va a dar lugar a fusiones de proteínas de membrana de la vesícula de almacenamiento y de la membrana presináptica. No sé si recuerdan de las clatrinas, bueno, participan las clatrinas en este proceso de fusión de membranas de las vesículas y de la membrana presináptica, que resulta en la liberación de la acetilcolina almacenada en el interior de las vesículas hacia la hendidura sináptica. Pues bien, una vez liberada la acetilcolina, va a actuar sobre receptores postsinápticos en la membrana postsináptica, receptores nicotínicos de acetilcolina, que son receptores canales que van a permitir la entrada del sodio, y esa despolarización que venía de la neurona presináptica va a continuar en forma multidireccional por los axones de la neurona postsináptica, gracias a la acción de la acetilcolina sobre los receptores canales de sodio de la membrana postsináptica. Pero bien, este efecto no puede ser eterno y la acción de la acetilcolina debe finalizar. Para eso existe una enzima que es la que ya conocen, que es la acetilcolinesterasa. Entonces vamos al último punto de la degradación de acetilcolina para terminar con este tema de la transmisión colinérgica. Entonces, para que termine la acción mediada por la acetilcolina, esta debe ser degradada rápidamente por la enzima acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa se encuentra tanto en forma soluble o a veces pegada a las membranas en las proximidades de las terminales colinérgicas. Esta enzima es la encargada de hidrolizar a la acetilcolina en colina y ácido acético. Aquí tenemos la reacción en donde la acetilcolina, a través de la acción de la enzima acetilcolinesterasa, como su nombre lo indica, es una esterasa, quiere decir que rompe el enlace éster entre el ion acetato y la colina, rompe ese enlace éster introduciendo una molécula de agua, entra un hidrógeno en el grupo acetilo para dar lugar a ácido acético o acetato y para 1H hacia la colina para que la colina quede nuevamente libre después de ser hidrolizada para poder ser nuevamente recaptada desde el líquido extracelular y hacia el exoplasma para viajar al citoplasma de la terminal sináptica y participar en la nueva síntesis de acetilcolina. Entonces, la acetilcolinesterasa, a través de una reacción de hidrólisis, en donde se introduce una molécula de agua para dar lugar a esta ruptura, da lugar a la amina con cargas positivas, que es la colina, más el ion acetato. Aquí pongo ácido acético, pero ustedes saben que el ácido acético es un ácido débil y los fluidos fisiológicos tienen un pH levemente básico de alrededor de 7.4, por lo tanto este ácido acético en líquidos fisiológicos, en fluidos fisiológicos, está ionizado como CH3CO o menos. El ion acetato, que a veces se combina con iones fisiológicos como el sodio positivo o el potasio positivo, son cationes, para dar lugar a acetato de sodio o acetato de potasio. Bien, espero que se haya entendido esto de la transmisión colinérgica y ahora vamos con la transmisión
adrenérgica. Bajamos el esquema y así como aquí teníamos una sinapsis colinérgica, utilizamos el mismo esquema, nada más que esta vez el dibujo va a ser una sinapsis adrenérgica entre neuronas presinápticas y postsinápticas adrenérgicas. Bien, pues aquí sí podemos ver diferencias entre la síntesis de acetilcolina y la síntesis de catecolaminas. La transmisión adrenérgica involucra obviamente a los neurotransmisores que son las catecolaminas, norepinefrina y epinefrina, que son sinónimos de noradrenalina y adrenalina. Generalmente a los ingleses, a los académicos ingleses les gusta llamarle adrenalina y a los académicos americanos les gusta llamarle epinefrina, pero es lo mismo, se les llama así porque en un principio creyeron que esta sustancia se sintetizaba únicamente en las glándulas adrenales y por eso le pusieron adrenalina y también le pusieron epinefrina, epinefros, sobre el riñón, de ahí viene el nombre de epinefrina y de adrenalina, que son, como les decía, sinónimos. Bien, vamos a hablar de la síntesis de estas catecolaminas, norepinefrina y epinefrina. La síntesis se realiza obviamente en las neuronas adrenérgicas, así como vimos la acetilcolina se sintetiza en las neuronas colinérgicas. Bueno, las catecolaminas se sintetizan en las neuronas adrenérgicas. Las enzimas que intervienen en la síntesis se sintetizan en el citoplasma del soma de las neuronas y luego, después de sintetizadas, aquí en el retículo endoplásmico rugoso del citoplasma de la neurona presináptica, luego de su síntesis, las enzimas que participan en la síntesis de catecolaminas se transportan a lo largo de los axones hasta el citoplasma de las terminales sinápticas. Bien, entonces estas enzimas que intervienen en la síntesis y que se sintetizan en el citoplasma del soma de las neuronas son la tirosina hidroxilasa, la L-dopa descarboxilasa, la dopamina beta hidroxilasa, la feniletonolamina N-metiltransferasa. Todas esas enzimas se sintetizan aquí en el citoplasma de la neurona presináptica y luego de su síntesis se transportan a lo largo del axón hasta el citoplasma de la terminal sináptica, donde va a empezar la síntesis de catecolaminas. Como podemos ver, la síntesis ocurre en el citoplasma de la terminal sináptica desde la hidroxilación de tirosina a dopa y la descarboxilación de dopa a dopamina. Luego, la dopamina formada en el citoplasma de la terminal sináptica pasa por transporte activo, puesto que la dopamina también tiene cargas positivas, es una amina o una molécula con cargas positivas. La dopamina pasa por transporte activo a las vesículas de almacenamiento que contienen la enzima dopamina beta hidroxilasa, que la convierte en norepinefrina, y esta a su vez puede ser convertida en epinefrina a través de la acción de la feniletonolamina N-metiltransferasa. Bien, entonces, como podemos ver aquí, este símbolo que he puesto aquí quiere significar la membrana de la vesícula de almacenamiento. Entonces, la síntesis ocurre aquí, en el citoplasma de la terminal sináptica, desde la hidroxilación de tirosina dopa, que significa que la tirosina, a través de la acción de la tirosina hidroxilasa, que le agrega un grupo hidroxilo, se convierte este aminoácido que tenemos, la tirosina es uno de los 20 aminoácidos fundamentales que constituyen nuestras proteínas. Por la acción de la tirosina hidroxilasa le coloca un grupo hidroxilo y la convierte en L-dopa. Y la L-dopa es una molécula precursora de dopamina que, a través de la acción de la L-dopa descarboxilasa, que lo que hace es quitarle un grupo carboxilo a la L-dopa, que sale como dióxido de carbono, se convierte a dopamina.
Luego, la dopamina formada aquí en el citoplasma de la terminal sináptica, como les dije, es una amina con cargas positivas, no puede difundir a través de bicapas lipídicas y por eso pasa por transporte activo a través de proteínas transportadoras que hay en las membranas de las vesículas de almacenamiento, pasan por transporte activo al interior de las vesículas de almacenamiento que contienen dopamina beta hidroxilasa y también esta enzima, la feniletoanolamina N-metiltransferasa. La dopamina beta hidroxilasa convierte a la dopamina internalizada en norepinefrina y la fenil a través de una hidroxilación, o sea, la dopamina beta hidroxilasa le pone un grupo de hidroxilo a la dopamina en el interior de las vesículas de almacenamiento y la convierte en norepinefrina. Y la norepinefrina, que ya es un neurotransmisor y se puede liberar como tal y tener acción sobre receptores adrenérgicos, puede convertirse por las acciones de esta enzima, la feniletoanolamina N-metiltransferasa, en epinefrina a través de la transferencia de un grupo metilo, de un grupo CH3 a la norepinefrina, se convierte en epinefrina, que también es un neurotransmisor del sistema nervioso simpático. Se une igual que la norepinefrina a receptores adrenérgicos, a veces con menos potencia, a veces con igual potencia y en algunas ocasiones con más potencia que la epinefrina, pero ambos son neurotransmisores del sistema nervioso simpático, aunque generalmente utilizaremos como neurotransmisor a la norepinefrina. Mencionaremos como neurotransmisor del sistema nervioso simpático a la norepinefrina. Bien, espero que haya quedado claro esto de la síntesis de catecolaminas. Vamos al almacenamiento de las catecolaminas. Bueno, ya lo vimos, porque parte de la síntesis de las catecolaminas se lleva a cabo en el interior de las vesículas de almacenamiento, en el interior de las vesículas sinápticas. Por lo tanto, en cuanto a este punto de almacenamiento de catecolaminas, podemos decir que las catecolaminas norepinefrina y epinefrina se almacenan en vesículas en las terminales sinápticas de las fibras nerviosas simpáticas. Obviamente la acetilcolina se almacena en vesículas de las terminales nerviosas parasimpáticas, las catecolaminas se almacenan en vesículas sinápticas de las terminales nerviosas simpáticas. Bien, vamos al siguiente punto, que es la liberación de catecolaminas. En general, el proceso de liberación de neurotransmisores es siempre el mismo. Hay un potencial de acción, un cambio de polaridad en la membrana del axón que se transmite todo a lo largo del axón y despolariza la membrana presináptica. La despolarización de la membrana presináptica va a permitir la apertura de los canales de calcio regulados por voltaje, y esa entrada de calcio va a permitir que se fusionen las proteínas de membranas de las vesículas y del axón, y eso produce la liberación de norepinefrina y epinefrina de las vesículas de almacenamiento de las terminales nerviosas simpáticas hacia la hendidura sináptica, para que estas catecolaminas actúen sobre receptores de la membrana postsináptica y continuar con el impulso nervioso en forma bidireccional en la neurona postsináptica. Y bien, aquí además de la síntesis, aquí también hay diferencias en la terminación de las acciones de las catecolaminas respecto a la terminación de las acciones de la acetilcolina. Como vimos, la acetilcolina es degradada exclusivamente por una enzima, la acetilcolinesterasa, es decir, que la acetilcolinesterasa es la única encargada de la terminación de las acciones de la acetilcolina, de las acciones parasimpáticas. Por eso, cuando hay un bloqueo de esta enzima, de la acetilcolinesterasa, las intoxicaciones son muy graves, como por ejemplo en intoxicaciones por insecticidas domésticos o plaguicidas agrícolas
con inhibidores irreversibles de la acetilcolinesterasa, los compuestos organofosforados como paratión, malatión, isofluorofato, que bloquean el sitio activo de la acetilcolinesterasa y le inhiben de forma irreversible, lo cual puede dar lugar a graves intoxicaciones, puede dar lugar a parálisis respiratoria, incluso llegar a la muerte por hipoxia. En el caso de la terminación de las acciones de las catecolaminas, aquí las enzimas no son el único factor importante, ya que hay otros dos factores más importantes para que terminen las acciones de las catecolaminas. Tenemos dos enzimas que cumplen la función de la acetilcolinesterasa en la transmisión colinérgica, pero además hay otros dos mecanismos más importantes para que terminen las acciones de las catecolaminas. Entonces, las acciones de norepinefrina y epinefrina pueden terminar por tres mecanismos. Los vamos a mencionar por orden de importancia. El primero de ellos es la recaptación de las catecolaminas desde la hendidura sináptica hacia el citoplasma de la terminal sináptica. Entonces hay una recaptación de las catecolaminas en la terminal nerviosa. Hay receptores presinápticos, autorreceptores presinápticos de catecolaminas que captan las moléculas de norepinefrina y epinefrina y se produce un proceso de endocitosis donde se introducen al interior del citoplasma las catecolaminas que pueden o bien ser degradadas enzimáticamente o bien se almacenan nuevamente en el interior de las vesículas sinápticas para ser reutilizadas como neurotransmisores. Ese es el primer mecanismo. Recaptación de las catecolaminas en las terminales nerviosas y eso obviamente disminuye la cantidad de catecolaminas que interactúan con receptores postsinápticos. Eso disminuye la acción simpática. El segundo mecanismo es dilución por difusión hacia el exterior del espacio sináptico y captación en sitios extraneuronales. Es decir, una vez liberadas las catecolaminas se encuentran aquí en la hendidura sináptica, pero pueden diluirse por difusión, difunden hacia el exterior de la hendidura sináptica y pueden ser captadas en otros tejidos que no sean tejido nervioso. Ustedes saben que las catecolaminas como norepinefrina y epinefrina no solamente funcionan como neurotransmisores actuando sobre receptores postsinápticos, sino que también actúan sobre receptores de diferentes tejidos. Ya habíamos hablado del receptor beta-1 adrenérgico del corazón, el receptor beta-2 en los bronquios para dar lugar a broncodilatación, es decir, las catecolaminas, además de neurotransmisores, también funcionan como hormonas porque actúan sobre distintos tejidos, tejido muscular, tejido cardíaco, tejido de los pulmones, tejido renal, en fin. Entonces, el segundo mecanismo por el cual disminuyen las acciones de las catecolaminas es una dilución por difusión del espacio sináptico, salen de las moléculas de catecolaminas de la hendidura sináptica y son captadas en tejidos distintos del tejido nervioso. Y el tercer mecanismo de determinación de las acciones de las catecolaminas sí es el parecido al mecanismo de acción de la terminación de la acción de la acetilcolina. Y aquí hay dos enzimas que serían las equivalentes a la acetilcolinesterasa en la transmisión colinérgica. Hay dos enzimas principales que degradan las catecolaminas, que son la monoaminooxidasa, que lo que hace es oxidar las catecolaminas para que pierdan su capacidad de interactuar con receptores adrenérgicos, y además de la monoaminooxidasa tenemos la catecol-ortometiltransferasa o COMT.
la COMT, que lo que hace es transferir un grupo metilo a las catecolaminas para inactivarlas y que pierdan su actividad, que pierdan su capacidad de unirse a receptores adrenérgicos. Y la monoaminoxidasa la deben haber oído nombrar porque hay fármacos que se utilizan en psiquiatría para, digamos, tratar algunos trastornos como la esquizofrenia y las depresiones, y se utilizan inhibidores de la monoaminoxidasa para incrementar el nivel de las catecolaminas y de otros neurotransmisores, inhibidores de la monoaminoxidasa. Bien, y ya para terminar con este video, aprovecho ya que hemos hablado de transmisión adrenérgica y transmisión colinérgica, aprovecho para hablarles del punto 5.3, que está muy relacionado con estos dos temas, que es el punto 5.3, distribución y efecto de la estimulación de receptores colinérgicos y adrenérgicos. Una vez que se han liberado estos neurotransmisores de las terminales sinápticas, para que estos neurotransmisores, ya sea la acetilcolina o las catecolaminas liberadas en las terminales autonómicas, puedan estimular al órgano efector, primero estos neurotransmisores tienen que unirse a sus receptores específicos sobre las células del órgano o del tejido. Los receptores colinérgicos, ustedes deben saber, se subdividen en dos grandes grupos, los receptores nicotínicos y los receptores muscarínicos. Los receptores nicotínicos son receptores canales que permiten la entrada de sodio. ¿Y dónde se ubican? Bueno, los receptores nicotínicos se encuentran en la sinapsis entre las neuronas pre- y postganglionares de los sistemas simpático y parasimpático, como así también en las uniones neuromusculares del músculo esquelético. Vamos a recordar el video anterior donde vimos en las reglas que controlan la secreción de neurotransmisores del sistema nervioso autónomo que las neuronas preganglionares, tanto del simpático como el parasimpático, son todas colinérgicas. ¿Qué quiere decir eso? Que las neuronas preganglionares, tanto del simpático como del parasimpático, para estimular a la neurona postganglionar, libera acetilcolina, y esta acetilcolina actúa para activar a la neurona postganglionar sobre receptores nicotínicos de acetilcolina en la neurona postganglionar, receptores canales que permiten la entrada del sodio para generar el estímulo nervioso que va a correrse por la neurona postganglionar para a su vez estimular a un órgano efector. Entonces, las neuronas preganglionares, tanto del simpático como del parasimpático, son todas colinérgicas y liberan acetilcolina para estimular a la postganglionar, que tiene receptores nicotínicos de acetilcolina. Y también hay receptores nicotínicos de acetilcolina en la unión neuromuscular del músculo esquelético. Recuerden el experimento del músculo recto anterior de la rana, en donde ponemos acetilcolina para que actúe a nivel de la placa neuromuscular, donde hay receptores nicotínicos de acetilcolina, que son receptores canales, que cuando la acetilcolina se une a ellos, se abre la compuerta del canal, hay una corriente de sodio, y esa corriente de sodio es la que va a permitir la despolarización del músculo esquelético. Entonces se encuentran en la sinapsis entre las neuronas pre- y postganglionares de los sistemas simpático y parasimpático, y también se encuentran en las uniones neuromusculares del músculo esquelético los receptores nicotínicos de acetilcolina. Los receptores muscarínicos de acetilcolina, en cambio, son receptores acoplados a proteínas G, es decir, son receptores
metabotrópicos, a diferencia de los receptores nicotínicos de acetilcolina, que son receptores ionotrópicos porque son receptores canales. Entonces los receptores muscarínicos son receptores acoplados a proteínas G y se encuentran en las células efectoras estimuladas por las terminales postganglionares parasimpáticas. Recuerden que cuando vimos el sistema nervioso parasimpático, vimos que las neuronas postganglionares en el parasimpático no se encuentran en un ganglio, sino que se encuentran directamente en la pared del órgano. Las neuronas postganglionares parasimpáticas se encuentran en la pared del órgano que estimulan y sus axones siguen un curso de unos milímetros para liberar la acetilcolina y actuar sobre los tejidos u órganos, y estos tejidos u órganos reciben la acetilcolina de las neuronas postganglionares parasimpáticas con receptores del tipo muscarínico, receptores acoplados a proteínas G. Vamos a hablar brevemente de los receptores adrenérgicos en forma muy general, porque hay muchos subtipos, pero vamos a nombrar algunos efectos generales. No vamos a hablar de ubicación, porque también están ampliamente distribuidos en todo el organismo los receptores adrenérgicos. Los receptores adrenérgicos son todos receptores metabotrópicos, son receptores acoplados a proteínas G y se subdividen en dos grandes grupos: los receptores alfa adrenérgicos y los receptores beta adrenérgicos, donde hay una gran cantidad de subtipos de receptores en ambos grupos. La estimulación de receptores alfa adrenérgicos en forma general da lugar a vasoconstricción, el efecto más típico. También produce dilatación del iris. El receptor alfa adrenérgico da lugar a midriasis. También interviene en la contracción del esfínter intestinal y de los músculos piloerectores, entre muchos otros efectos. Los receptores beta adrenérgicos se subdividen a su vez en dos grandes grupos, que son los receptores beta 1 adrenérgicos y los receptores beta 2 adrenérgicos, aunque ya se han identificado receptores beta 3 adrenérgicos. La estimulación de receptores beta 1 adrenérgicos da lugar a un aumento de la frecuencia y de la fuerza de contracción del corazón, que ya lo hemos puesto en varios ejemplos anteriormente. La unión de la adrenalina o de la epinefrina al receptor beta 1 adrenérgico cardíaco da lugar a un aumento de la frecuencia y de la fuerza de contracción del corazón. Y entre los receptores beta 2, la estimulación de receptores beta 2 produce vasodilatación, produce broncodilatación. Ya habíamos mencionado el ejemplo del albuterol, conocido más popularmente como salbutamol, que cuando se une a los receptores beta 2 adrenérgicos de los bronquios produce broncodilatación, y que se utiliza mucho en estos sprays que utilizan los pacientes con asma. También la estimulación de receptores beta 2 produce calorigénesis, es decir, estimula la generación de calor, produce relajación uterina, etc. También muchos otros efectos por la activación de receptores beta 2. Y esto es todo por el momento. Nos escuchamos o nos vemos en el próximo video, compañeros.